alabarte y honrarte y decir que tu nombre es alto, es sublime, tu nombre es maravilloso, Señor. Recibí la gloria y la honra y ahora preparanos, Señor, para recibir tu palabra. Toda gloria sea a ti, Señor. Amén. Amén. Pensaba en lo que el Señor quiere decirnos. Y sin lugar a dudas, Dios tiene palabra para nosotros, para sus hijos, y hoy es una palabra, como cada domingo, venida directamente del Señor. Anoche me pasó algo. Tenía una palabra que iba a compartir, que había estado viendo casi durante toda la semana, y anoche a las 12 de la noche estaba acostado y me levanté y estuve hasta las 3 de la mañana porque el Señor me inquietó y quiero compartirles lo que puso en mi corazón. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, estoy haciendo una introducción nada más. Jesús, el día de reposo, después que fue tentado, ustedes se acuerdan que fue llevado al desierto por el Espíritu, allí fue tentado por el enemigo y al día de reposo siguiente dice que fue a la sinagoga y allí se le dio el libro para que leyera, el libro de Isaías. Y él leyó, nos acordamos de las palabras que leyó Jesús, pero no voy a hablar de esto. Dice que los oyentes se maravillaban por la gracia con la que Jesús estaba dando la palabra, pero al mismo tiempo lo menospreciaban porque si era el hijo de José, el carpintero. No era un erudito o un estudiador, es el hijo del carpintero. Por un lado se sorprendían, pero por otro lado le menospreciaban. Y Jesús dijo algo, una frase que a lo largo de los años se ha usado, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra. Si la habremos escuchado en esta época. Jesús es el creador de esa frase. Él dijo eso. Dijo, la verdad es que nadie es profeta en su propia tierra, nadie es reconocido en su lugar. Es más, dice, en la época de Elías, dice, había muchas viudas. Y sin embargo fue enviado a una viuda que no era de este pueblo. Es más, dijo, en la época de Eliseo había muchos leprosos aquí. Y sin embargo, ninguno de ellos fue sanado por Eliseo, sino Naamán, un general sirio. O sea, es como que él daba a conocer y decía cosas. Y yo de lo que quiero hablarles hoy es justamente de Naamán, de lo que pasó a Naamán. Algunos no tienen ni idea. Pareciera que estoy hablando en lenguas cuando digo Naamán. No, es el nombre de un personaje de la historia bíblica. La historia de Naamán la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí nos cuenta que Naamán era un general del ejército del rey de Siria, enemigo de Israel. Era un buen hombre, era muy apreciado y muy valorado por su rey. Era valiente, era un hombre fuerte, era un hombre decidido, era un hombre que realmente era bien tenido en cuenta, pero tenía un pequeño detalle, era leproso. Y la lepra en esa época era una enfermedad que aislaba a las personas totalmente de la sociedad. Es raro que este hombre haya estado ahí. Bueno, evidentemente era un hombre que valía mucho, de mucho valor para el rey, porque a pesar de su enfermedad estaba comandando los ejércitos del rey de Siria. Y pasó algo, en su casa, en la casa de Naamán, vivía una muchacha israelí que había sido llevada cautiva. O sea, el ejército de Siria en una de las expediciones llegó a Israel y entre todos los cautivos que tomó se llevaron a una muchacha, adolescente. Y esta muchacha le servía a la esposa de Naamán. Y al ver que Naamán era leproso, un día dijo así como al pasar, si mi señor, refiriéndose a Naamán, fuera a Israel, dice, y viera al varón de Dios, seguramente sanaría. Yo cuando leo esto me gusta mucho, ¿no? Y veo la desesperación casi que tendría Naamán, porque prestó oído a lo que decía su sierva y entonces se fue al rey, fue a su rey, Ben-Hadad, y le dice, rey, en mi casa trabaja una sirvienta, una sierva, una esclava judía, y me dijo que allá en Israel hay un profeta que le puede pedir a su Dios para que yo sea sano. Entonces el rey le dijo a Naamán, bueno,
no hay problema, yo le voy a mandar unas cartas al rey de Israel y vos andá de parte mía. Había confrontación continua entre los dos reinos, para que quede claro. Y yo de esto, a mí me encanta esta historia. Y ya voy a ir desglosando algunas cosas que me encuentro más que interesantes, ¿no? Pero lo primero que me encuentro interesante es esta muchacha que trabajaba en la casa de Naamán. Ella podría haber actuado, por ejemplo, ella pertenecía al pueblo de Dios y podría haber dicho, bueno, este es leproso porque se lo merece. Se merece ser así. Esto que él está viviendo es un castigo de Dios, porque me trajo cautiva a este lugar, podía decir ella. Sin lugar a dudas se va a morir en esa lepra y va a sufrir más. Digo, ella podría haber pensado de esta manera, pero ella no pensó de esa manera. Ella pensó con un corazón más amplio. Yo digo, ella cumplió con su deber. Ella anunció de que en su tierra existía la posibilidad de que este hombre sea sanado. Miren, a veces nos sucede a los cristianos cuando estamos en un entorno que no nos gusta demasiado, en un entorno laboral o de estudio o de lo que sea, y vemos personas sufriendo y en lugar de movernos a misericordia, teniendo a nuestro Dios en el corazón, sabiendo que Dios puede sanar, puede librar, puede rescatar, en lugar de llevarles el mensaje de salvación, a veces de manera egoísta pensamos, y bueno, se lo merece porque es así. ¿Qué más quiere si engaña a su esposa todos los días? ¿Eso que está viviendo? Se lo merece. Esta chica podía haber hecho eso, pero sin embargo cumplió con su deber, pienso yo. Ella tenía un mensaje de salvación y lo dio. Después iba a ser problema de Dios y del profeta que siguiera la cosa funcionando. Primera enseñanza para nosotros. No importa en el entorno que vivas, que te muevas, donde trabajás, que haya personas, miren, hasta personas que practiquen el ocultismo, vos sos un enviado del Señor ahí donde estás. En vos está la luz de Dios. No importa que pertenezcas o que participes, no pertenezcas, que participes de un lugar donde la gente es mala y hay pecado, vos sos luz en ese lugar. Dios te ha permitido que vos estés ahí para llevar la luz de Cristo, no para que te opaques con la oscuridad del mundo, para que lleves la luz de Cristo. Esta jovencita, adolescente, yo me la imagino destrozada. Imaginemos, la sacaron de su entorno familiar y la metieron en una cultura totalmente distinta donde tenía que servir. Ella podía estar enojada, pero se dio cuenta que había un mensaje. Nosotros tenemos un mensaje que dar. No importa la situación donde vivas, hermano, hermana querida, vos sos luz en ese lugar. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es llevar la luz de Cristo a ese sitio. Hasta los lugares más oscuros van a ser iluminados con la verdad de Dios. Y allá partió Naamán. Cuando su rey le dijo, está bien, yo le voy a mandar cartas al rey de Israel, vos andá. Dice que cargó algunos regalos, algunos obsequios, cargó alrededor de 340 kilos de plata para llevarle de regalo, alrededor de 60 kilos de oro. Si quieren saquemos cuentas. Yo no la saqué, pero eso dice la Biblia y yo le creo. 340 kilos de plata, 60 kilos de oro y varios vestidos. Eso llevaba de obsequio. Y una carta de recomendación. La carta de recomendación decía, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y el rey de Israel recibió las cartas. Y cuando encontró las cartas y las leyó, se quiso morir. El rey se angustió, se apesadumbró, habló con su gente, sus consejeros, y le dijo, miren lo que quiere hacer este rey. El rey de Siria lo único que busca es una excusa para atacarnos. ¿Qué soy yo, Dios, acaso, que voy a sanar a su siervo, a su general? Él se sintió atemorizado, pero por ahí andaba un hombre medio extraño, como son los hombres de Dios, un tal Eliseo que se enteró que el rey estaba angustiado y le dijo, rey, ¿qué pasa? No te angusties, mándamelo a mí, a Naamán. Y él se va a enterar que hay Dios en Israel. Y ahora sí vamos a leer la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 5. Voy a leer desde el 9, porque ahí empieza la parte interesante.
Así que ya nos enteramos. Eliseo le dijo al rey, mándamelo a mí. Yo me voy a ocupar. El Señor está conmigo. Segunda de Reyes 5, 9 al 19 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Cuántas veces somos así? De esto voy a hablar enseguida. Dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaban que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Voy a explicar también esto. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Hasta ahí nomás. Es una historia interesante para desarrollar. Yo lo primero que me encuentro es lo que ya les decía recién. Tenemos el deber de anunciar a Jesucristo a todos. Esta jovencita que vivía en la casa de Naamán no tuvo reparo, ni siquiera le pesó su sensación, su sentimiento, su dolor, sino que le habló de que había un Dios que podía sanarlo. Y yo pensaba esto, no dudes en anunciar las buenas noticias de Jesús a las personas que nosotros vemos que lo necesitan. Si hoy vamos por la calle y nos encontramos con alguien pidiendo, lo primero que sentimos, este necesita a Dios. ¿Sí o no? Sí. Pero si de pronto en la misma esquina, en el mismo semáforo, nos encontramos a alguien manejando un Mercedes, lo miramos y decimos, este no necesita a Dios. ¿Para qué le voy a predicar si este no necesita a Dios? Todas las personas necesitan a Dios. Casi con seguridad, aquellos que aparentemente no necesitan son los que más necesidad tienen de Dios. Naamán era un hombre, excepto por su lepra, un modelito. Y sin embargo tenía una necesidad tremenda de Dios, que es lo que vamos a desarrollar. Nuestra vida debe ser una vida de esperanza con un mensaje de salvación. No podemos andar, esta chica podría haber andado triste en la casa de su dueño, de su amo, y sin embargo dijo, en mi tierra hay un Dios que te puede sanar. Andaba con la frente alta transmitiendo esperanza. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano donde quiera que se mueva. Ahí donde vos trabajás, no andes con la pera arrastrando el piso, andá con la frente alta, porque en tu corazón está la respuesta a todas las necesidades tuyas y de los demás. Entonces, yo estoy seguro que Dios va a hacer las cosas y tengo un mensaje de salvación que dar. Pensaba también un poquito en esta historia que leímos, el apuro en el que se puso el rey. Recibe las cartas y le dice, ahí te lo mando para que lo sanes. A veces nos sucede que algunos hermanos le predican a alguien y nos llaman y dicen, pastor, va a ir X persona para que ore por él. Y a veces nos encontramos parecido al rey. ¿Alguna vez te pasó eso?
Yo sé que a algunos les ha pasado esta situación. Alguien les mandó y dice, porque yo no sé qué decirles, no sé cómo enseñarle, pero vos sabés, así que yo te lo mando. Este rey se puso en aprietos y yo me puse a pensar, ¿no? Sobre este rey. ¿Qué le pasaba? Él no tenía un contacto con Dios. Yo recién di uno de los anuncios y di el anuncio más importante que se le puede dar a la iglesia. Di el anuncio menos esperado. Di el anuncio menos seguido, pero el más necesario. Reunión de oración. Reunión de oración. Si este rey hubiera estado en comunión con Dios, cuando viene Naamán con esa carta hubiera dicho, no hay problema, Naamán, Dios tiene la solución. Pero se desesperó, como a veces nos desesperamos, porque no tenemos una relación con Dios. Yo voy a seguir haciendo hincapié. Este es el tiempo de que la iglesia busque a Dios en oración. Es necesario que le busquemos individualmente, pero también como cuerpo. Una cosa de ninguna manera tiene que desplazar a la otra. Es un tiempo especial de Dios. Miren, quiero declarar algo. Viene un tiempo donde llegarán personas buscando sanidades y prodigios que van a suceder en el nombre de Jesús. Por eso debemos conocer al Dios de lo imposible. Este rey no lo conocía. Nosotros tenemos que conocer al Dios de lo imposible para dar esa solución a las personas que vienen desesperadas, que escucharon que tal vez ahí o con esta persona haya salvación para mí. Jesús dijo que estas señales seguirían a los que creamos en Él. ¿Se acuerdan las señales? En su nombre echaríamos fuera demonios. Hermano, en el nombre de Jesús vas a echar fuera demonios, pero tenés que estar conectado con el Padre, en comunión continua, en oración. No tenemos tiempo para orar. Todo es más importante que orar para nuestras vidas. Pero Dios dice, tienen que buscarme en oración. Dice esa palabra de Jesús, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Es palabra de Dios, por eso sé que se va a cumplir. No porque yo lo diga, porque Él lo dice. Para no encontrarnos como ese rey amenazado y amedrentado, debemos buscar a Dios cada día. Es tiempo de orar, no de desesperar, es tiempo de orar. Jesús también dijo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Este versículo les tengo que confesar que a mí de alguna manera me deja tambaleante. Yo oro y le digo al Señor, ¿qué son cosas mayores que las que hizo Jesús? Algunos, cuando les he preguntado a algunas personas mayores que yo, me han dado alguna respuesta. No he quedado del todo satisfecho, tengo que serles sincero, pero creo lo que dice la palabra. Jesús dijo, los que creen en mí harán cosas, harán lo que yo hice y mayores. Va a pasar en este tiempo, porque quien hace la obra es Dios. Como Eliseo, dale al necesitado la palabra de Dios y Dios obra. Miren, otra cosa que yo veo en este pasaje de Naamán es que Dios obra desde la simpleza. Naamán se enojó porque dice, yo pensé que primero el varón de Dios iba a venir y me iba a recibir. Eliseo ni lo recibió a Naamán. Dice el texto que leímos que mandó su criado para que vaya y le diga a Naamán, anda y metete al Jordán 7 veces y vas a ser sanado. Él que estaba acostumbrado a los protocolos y a la pompa y a todo lo que tiene que ver con eso, él esperaba, siendo él un general, que viniera el profeta de Dios y se presentara delante suyo, dice, y que tocara mi cuerpo y así se iba a sanar mi lepra. Dice, pero esto no, Dios obra de manera simple. Esto lo voy a desarrollar un poquito más adelante porque hay algo que nos pasa a la iglesia cristiana de hoy en día. Naamán se fue enojado porque no podía entender que Dios obrara con simpleza. Naamán quería ver algo extraordinario y Dios es extraordinario, pero obra de manera simple. Hace lo extraordinario desde lo sencillo. Desde lo que no se ve, Dios hizo todo lo que se ve. Dios es extraordinario en sí mismo. Otra cosa que yo me encuentro acá
es que la obediencia trae bendición. Naamán se iba enojado, se volvía a su país, todo leproso. Y sus criados le dijeron, Señor, si te hubiera dicho que hagas algo extraordinario, ¿lo hubieras hecho? Y sí. Bueno, te está diciendo que te metas al agua, ¿qué podés perder? Conocemos la historia porque la leímos. Naamán obedeció. La obediencia trae bendición. Hoy cantábamos una canción que me encanta. Los muros caerán. Por supuesto que van a caer. Cada vez que escucho esta canción me suena esto que voy a decir. Y no es que esté en contra de la canción, me encanta la canción porque dice muchas verdades y muchas cosas lindas. Pero sin obediencia los muros no se van a caer. Yo puedo gritar, zapatear, patalear, aullar, puedo hacer todo lo que sea, pero los muros se van a caer con la obediencia a Dios. Los muros que nos separan de la presencia de Dios, los muros que nos mantienen enfermos, los muros que no nos permiten recibir el milagro, se van a caer en obediencia. Yo no les digo no cantemos esta canción, digo cantémosla, pero sepamos que esos muros de los que declaramos se van a caer cuando le obedezcamos a Dios. El muro de la lepra en Naamán se cayó cuando Naamán le hizo caso al profeta, cuando recibió la palabra e hizo caso. Él se iba enojado, pero la obediencia trae bendición. Sin duda, otra cosa que veo acá es que sin duda Naamán cambió, totalmente cambió. Este general sirio, después de ser sanado, se convirtió a Dios. Él en los últimos versículos que leíamos dice, reconozco que solo Jehová es Dios. Los demás son ídolos. Y a partir de ahora, yo al único que voy a adorar y al único que voy a ofrecer sacrificio es a Jehová. Eso dice Naamán. Y dice algo. Vieron que hay lo voy a leer. Versículo 17 y 18. Dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. ¿Qué quiso decir eso? ¿Saben lo que quiso decir? Dijo, ¿me puedo llevar tierra judía, israelita, para que cuando yo adore allá en mi tierra, en Siria, lo haga en esa montañita de tierra? Esto es tierra santa, dijo. Acá pasan cosas maravillosas. ¿Me puedo llevar aunque sea 2 mulas? ¿Me puedo llevar unos metritos de tierra? Porque cuando yo adore a Jehová, quiero adorarlo en esta tierra, no en aquella tierra que está llena de pecado. Hasta había una conversión tan grande en este hombre y sigue diciendo, de aquí en adelante no voy a sacrificar a nadie más. El versículo siguiente. Y dice, solo una cosa, que Dios me perdone, si cuando entro con mi rey al templo de Rimón, al templo de un ídolo, yo soy el que va su mano derecha, yo llevo al rey. Y cuando el rey se arrodilla delante de ese, si yo me tengo que inclinar por accidente, dice, que Dios me perdone. Es mi trabajo, yo tengo que hacer esto. Pero yo no lo adoro. Yo digo, veo en este hombre una conversión real. A veces nos encontramos con gente que recibe a Jesucristo, pero no vive una conversión. Vive una convicción, se convence, pero no se convierte. Naamán se había convertido totalmente a Dios. Sin lugar a dudas, Naamán se había convertido. A nosotros nos cuesta orar. Y Naamán se había convertido en un hombre que lo único que iba a reconocer era a Dios. Y ahora sí, para finalizar, y yo digo la parte que me encanta. La iglesia de nuestros días no experimenta muchos milagros que sabemos que Dios puede hacer. ¿Ustedes sabían que Dios puede hacer milagros todavía? ¿Alguien sabe? Bueno, ahora convenzan al que no levantó la mano. Porque tenemos que convencernos que Dios puede hacer milagros. ¿Dios puede hacer milagros? Levanta tu mano, ¿sí? Dios puede hacer milagros. Dios quiere hacer milagros. ¿Sabes por qué no vemos tantos milagros? Porque tenemos lo que yo llamo el síndrome de Naamán. Esperamos que Dios haga algo extraordinario. Esperamos que Dios de pronto se aparezca con una luz que nos encandile. Yo digo que Hollywood y Disney nos han llenado tanto la cabeza que creemos en un Dios que es
como el genio de la lámpara. ¿Conocen la lámpara de Aladín? ¿Sí? Frotan el genio. Bueno. Creemos en un Dios que es como el genio, que tenemos solo 3 deseos para pedirle. Así que lo vamos a pensar muy bien. Lo tenemos que pensar muy bien. Por eso digo que Hollywood de alguna manera nos ha llenado la cabeza. Y lo que no llenó a Hollywood nuestra cabeza, lo llenaron algunas iglesias de nuestros tiempos. Porque creemos que para que sucedan milagros tenemos que hacer show. Y desgraciadamente, hermanos, en internet, en las redes, vemos shows. Y Dios no quiere show. Busquen en la Biblia cuando Jesús hizo un milagro y dijo, vayan y cuéntenle a todos de este milagro. O cuando Jesús se paró y dijo, vengan porque voy a sanar a este paralítico, vengan todos. ¡Eh! No, Jesús lo sanaba y le decía, anda en silencio. Es más, a los leprosos le dijo, vayan al sacerdote y ofrezcan lo que la ley de Moisés dice. Pero él no andaba con bombos y platillos. Miren, hoy nos encontramos con una iglesia que dice en el nombre de Jesús. Y creen que por eso Dios se va a mover. Y Dios no se va a mover por eso. Se nos ha metido en la cabeza. Hermanos, ¿saben cuál es el síndrome de Naamán? Que si hoy pasamos adelante para orar, yo estoy enfermo y paso adelante, yo espero caerme. Entonces esperamos que nos empujen y lo que es más grave, a veces empujamos a las personas. Dios no se mueve ni se va a mover de esa manera. Dios es un Dios extraordinario que obra de manera simple, en las cosas sencillas. Hay algo que me revuelve adentro. Hay algo que me revuelve. Yo cada vez que oro por una persona, cuando tengo que orar, yo digo, Señor, vos vas a hacer el milagro. Miren, yo puedo hacer fuerza, gritar, patalear, y voy a parecer los profetas de Baal, que hasta se sajaban. Pero Dios no obra así. ¿Vos necesitas sanidad? Créele a Dios. Dios tiene poder. Si querés que alguien ore por vos, dice la Biblia que llamemos a las autoridades, a los ancianos de la iglesia para que oren por nosotros. Pero no hace falta que hagamos un espectáculo, hermanos, porque Dios no obra en los espectáculos. Dios obra en la simpleza. Se nos ha metido en la cabeza el estilo de Guillermo Maldonado, no sé de tantos otros, ¿no? Que esto es así. No, Dios es un Dios sencillo. Y Dios es un Dios que quiere hacer milagros en su pueblo. Y Dios es un Dios que hace milagros. Miren, acá me tomé el trabajo de anotar algunas cosas. Seguramente faltan muchas, pero yo creo en un Dios que hace milagros continuamente. Los he visto desde que acepté a Jesús. Nuestro matrimonio con mi esposa es un milagro de Dios. Las personas que nos conocían antes de casarnos, yo les aseguro que si hubieran hecho una apuesta, el más optimista nos daba un par de años de matrimonio. En 15 días cumplimos 34 años. Ese fue un milagro de Dios, donde Dios obró en nosotros. Tenemos un hijo que hoy tiene 30 años. Fue reconocido pastor este año pasado. Y cuando tenía 5 años, Dios lo sanó de asma. ¿Y saben que no oró ningún pastor? Ni lo ungieron, ni hicieron algo extraordinario. ¿Saben lo que pasó? Yo les voy a contar porque esto me encanta. Eso habla de este Dios que obra ahí, en la fe nada más. Estábamos en una reunión. No le tocaba el teclado. Toca el teclado. Y estábamos durante el tiempo de alabanza y Dios nos dio una palabra y nos dijo que iba a sanar a Bruno. Así se llama nuestro hijo. Y ahí donde estábamos, en la mitad del salón, más o menos, la familia, nos arrodillamos y empezamos a orar por nuestro hijo. ¿Terminó la reunión? No terminó la reunión. En medio de la reunión, Dios me dijo, yo sané a Bruno. Y con esa osadía que uno tiene cuando es joven, yo pasé adelante y dije, todos sabían, toda la iglesia estaba orando por nuestro hijo, y dije, Dios sanó a nuestro hijo de asma hoy. Y nos fuimos a casa.
Domingo a la noche, una hermosa noche, hasta eso de las 2 de la mañana que Bruno, nuestro hijo, empezó con un episodio, se le cerró el pecho. Y nos entró la desesperación, porque Dios nos había dicho que lo había sanado. Y después compartíamos con Sandra. Algunos, si tienen un niño con esa situación, puede saber que hay que calmarlo al niño, porque mientras más nervioso se pone, más se le cierra el pecho y peor es. Entonces, Sandra iba a acostarse a la camita de él y yo oraba en la cama y me tapaba la cabeza y le decía, Señor, vos me dijiste que lo sanaste. No quiero escucharlo toser. Yo me acuerdo que... Y se tranquilizaba, volvía Sandra a acostarse. Media hora, otra vez tosía el nene, ahora me tocaba ir a mí. Entonces iba yo. Y Sandra hacía lo mismo, sin habernos puesto de acuerdo. Domingo a la noche, lunes a la noche pasó lo mismo. Martes a la mañana no tosió. Miércoles no tosió. Jueves no tosió, van 25 años que no tose. Dios obra de maneras extraordinarias de forma sencilla. La mamá de Sandra recibió a Jesús de manera milagrosa un par de días antes de morir. Ya estaba desahuciada. Y Dios permitió que una persona que no era de la congregación vaya a predicar, le recibió a Cristo y hoy está con el Señor. Mi papá aceptó a Jesús horas antes de morirse, después de haber renegado de Dios toda su vida. Dios hace milagros. Nuestra hija mayor, con 33 años, es mamá hace 3 meses contra todos los pronósticos médicos. Hace 15 días Dios sanó a nuestro perro. No sabía si contárselos, pero sí. Porque, ¿saben por qué se los cuento? Tenemos un perrito salchicha y estaba muy enfermo, estaba con parvovirus. Ustedes saben que ya... Y bueno, estábamos nada más atendiéndola. Y un momento voy pasando así, después me enteré que Sandra hizo lo mismo. Estaba tirado en su silloncito y yo le puse la mano y le dije, Señor, si vos querés sanarlo. Y al mismo tiempo pensé eso que les dije del genio de la lámpara. Yo digo, uy, ¿cómo voy a gastar un milagro en un perro? De verdad pensé eso, eso está incorporado en nosotros. Pero de verdad yo le dije, Señor, por favor, sanala, me gustaría. Está comiendo como nunca, ya recuperó lo que había. Dios obra, hermanos, Dios obra. Dios obra. Yo de verdad creo en ese Dios. Por eso digo que tenemos el síndrome de Naamán. Queremos ver cosas extraordinarias y Dios nos habla al corazón. Dios a tu corazón te dice, ya lo hice, créelo. Créelo porque ya lo hizo. Señor, pero no he visto nada. Créelo, créelo, hermano. Aferrate a la palabra que Dios te dio. Puede ser que alguien haya orado por vos y ahí lo recibiste, gloria a Dios, pero puede ser que hayas estado en tu casa, en tu cama, orando a Dios y Dios te lo dijo, créeselo a Dios. Estamos tan acostumbrados a los shows que a veces lo único que queremos es ver eso y Dios dice, el mayor milagro que he hecho por ustedes es la salvación. Y todavía hago y voy a seguir haciendo milagros en sus cuerpos, en sus corazones y en sus espíritus. Dios lo va a seguir haciendo. Así que yo les animo a que dejemos ese síndrome de Naamán. Oremos a Dios, clamemos a Dios. El poder viene de parte de Él. No obra de manera espectacular o extraordinaria, pero es extraordinario y espectacular. Vamos a ponernos de pie para orar. A la historia de Naamán me llevó cuando leía Lucas 4 y Jesús lo puso como ejemplo. Porque sin lugar a dudas hay una enseñanza. Que Dios nos libre, en primer lugar, de ser como Naamán y creer, como decía ahora lo último, que Dios obra solo de maneras extraordinarias. Que Dios nos libre de no ser como esta muchacha que era esclava. Que Dios nos dé fuerzas para poder anunciar a Jesucristo a todos. A los que vemos que lo necesitan, pero a los que vemos que aparentemente no tienen necesidad de Él. Yo quiero decirte, a Dios lo necesitan todas las personas.
Que tu mensaje y tu vida sea siempre de esperanza y de salvación. No nos olvidemos que Dios obra en la simpleza. La bendición está en la obediencia. Señor, te damos gloria y honra, Padre. Glorificamos y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Señor, solo vos sos digno de ser adorado y engrandecido. Ayúdanos a entender, ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder recibir esto y a darnos cuenta de que sos un Dios extraordinario. Sos un ser maravilloso, inigualable, supremo. Sos el único digno de recibir adoración, gloria y honra. Y obrás en medio de nosotros, tus hijos, de manera sencilla y simple. Señor, ayúdanos a no esperar grandes manifestaciones, porque vos obrás desde la simpleza, haciendo grandes cosas. Señor, cuando todos veían a tu Hijo como alguien despreciable, vos estabas haciendo la obra más grande. La gente no se daba cuenta, pero estaba sucediendo el hecho más extraordinario ante sus propios ojos. No es con bombos y platillos como te manifestás, es con poder, es con tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que en nuestros días te vas a mover de manera extraordinaria. Vas a obrar como obrás vos, haciendo prodigios, sanidades y milagros. Señor, trayendo personas que necesitan de ti, sanando sus corazones, sus espíritus que están esclavizados, Señor. Sabemos que sin lugar a dudas vas a obrar en medio nuestro. Ayúdanos a estar aptos para servirte, a no estar como este rey judío que se desesperó, sino a estar como Eliseo con la palabra tuya en la mano. Señor, sabiendo que vos vas a hacer la obra, ayúdanos a comprometernos en oración para estar en comunión contigo y ser nutridos directamente de tu trono, Señor. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, porque solo de vos viene nuestra salvación y nuestra sanidad. Señor, queremos ver milagros y maravillas y prodigios en nuestros días. Señor, tu palabra dice que los que creemos en ti pondríamos manos sobre los enfermos y sanarían. Lo creemos y lo declaramos, Señor. Trae sanidad para nuestros cuerpos, trae sanidad para nuestro espíritu y alma, Señor. Líbranos de toda opresión, lo creemos en el nombre de Jesús. Las palabras de tu Hijo, Señor, nos llenan de autoridad para decir esto. Cosas mayores. Oh, Señor, queremos ser testigos, pero también queremos ser partícipes. Queremos ser protagonistas. Señor, la gloria, toda la gloria te pertenece, toda la honra te pertenece, pero queremos ser instrumentos en tus manos. Señor, es a través de las manos de tus hijos que va a desencadenarse el poder sanador. Es a través de la boca de tus hijos que se va a soltar la palabra de bendición, que va a librar a muchos de cárceles espirituales. Es a través de los pies de tus hijos que se va a caminar los caminos para llevar tu palabra hasta los rincones más lejanos de la tierra, Señor. Somos instrumentos en tus manos. Tuyo es el poder, vos sos el artífice de esta obra, Señor. Completá esta maravillosa obra. Ayúdanos a no ser como Naamán, que no podía creer que Dios no obrara de maneras extraordinarias. Pero ayúdanos así ser como Naamán, para convertirnos de corazón, para dejar todo aquello que nos puede acercar al mundo de la idolatría. Señor, oro por tu iglesia. Sánanos, Señor. Señor, yo te ruego que vos sanes ahora. Ahí donde estamos. Hermano, no te distraigas, porque ahí donde estás Dios te va a hablar en esta hora. Dios va a hablar a tu corazón. Te va a dar una palabra. Esa es promesa de Dios. Tu familia por la que estás orando, Dios te está hablando en esta hora. Dios está trayéndote palabra para que creas.
para que te aferres y para que clames en oración a través de esta palabra. Oh Señor, seguí obrando. Créele, créele, créele a Dios. Oh Señor, venga tu palabra sobre nosotros. Señor, como Eliseo le dio palabra a Naamán, danos palabra ahora para empezar a creerte, Señor, para ver el milagro, para que el milagro se haga evidente. Oh Señor, eres santo, santo, santo. Adora a Dios, no te preocupes, adora a Dios. Dios se ocupa de tu sanidad. No te preocupes, Él está obrando. Gracias, Señor. Exaltado Dios, santo, santo por siempre. Oh, bendito eres, Señor. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean